Bueno, para finalizar, siempre preguntamos sobre 4 o 5 libros que vos se te vienen que se te vengan a la mente para pensar, tanto sea la figura de Urquiza como el periodo este que estamos conversando de la década del 60, quizás también la década del 50. Eh, ¿Qué 4 o 5 libros vos recomendarías o vos leerías para pensar, preparar una clase, dar una charla? Bueno, es una pregunta difícil porque hay mucho escrito sobre la época, pero hice yo pensé en 4 libros. Hay 2 que son de estrictamente políticos y que tienen que ver con la renovación historiográfica en torno a pensar este proceso de organización nacional, sobre todo la década de 50, que uno es el de Ana Laura Lanteri, que se llama Se hace el camino del andar, la dirigencia a instituciones nacionales en la Confederación, y el otro es el de Eduardo Míguez, que salió hace poquito tiempo, bueno, ya hace unos pocos años, en el 2021, se llama Los 13 Ranchos, las provincias de Buenos Aires y la formación de la nación argentina. Eh, ¿Por qué? Porque creo que tienen 2 virtudes. Primero, que ponen el foco en las provincias, ¿no? Y las provincias como protagonistas de este proceso de formación del Estado Nacional. Las provincias y sus elencos, ¿no? Por otro lado, también, ya que estamos hablando de Urquiza, me parece que el libro de Ana Laura Lanteri, por supuesto, no es sobre Urquiza, aunque Urquiza está presente ahí, eh, de alguna forma valoriza la etapa de la Confederación, ¿no? Que una de las lecturas sobre la Confederación, no la de Beatriz Bosch, que Beatriz Bosch dice que fue genial, que fue absolutamente exitosa, etcétera, pero hay otra lectura que también circula con mucha fuerza, es que fue un fracaso. Es la lectura clásica La con la que lectura yo me clásica. formé, con la que vos te formaste. Sí. Bueno, por ejemplo, Ana Laura nos muestra que obviamente que tuvo sus grandes dificultades, por e pero que la Confederación fue una etapa primero de los primeros pasos de la conformación de una dirigencia nacional, que es fundamental para que exista una nación, un Estado nacional, ¿no? Que exista una esfera política nacional. Y en segundo lugar, es una etapa de aprendizaje, ¿no? Se sientan las bases sobre lo que luego se continuará construyendo en la década de 60. Eso por un lado. Y el mismo, bueno, el libro de Eduardo Míguez también tiene una cronología más amplia. Empieza en la década de 1840 y termina en la década de 1880. Y también tiene esta mirada donde, vuelvo sobre lo que dije hace un ratito, me parece que una de las cosas más interesantes de este libro es que rescata la participación activa de las dirigencias provinciales en la construcción de este Estado nacional. Y otros 2 libros que tienen más que ver con la historia de Entre Ríos. Uno es un libro de Roberto Schmidt, que en realidad es de la primera mitad del siglo XIX, que se llama Resurrección en tiempos de guerra, que, bueno, que además retrata sobre todo el oriente entrerriano, cómo es la política, cómo es la economía, cómo es la sociedad, y es una fuente fundamental para entender dónde y por qué surgió el liderazgo de Urquiza, ¿no? Y cómo se fue cimentando ese liderazgo. Y otro libro que se llama Caudillos, Políticas e Instituciones en los orígenes de la nación argentina, que es compilado por Roberto Schmidt, pero ahí te escriben también Mónica Labart, Raquel Bressan, también hay un capítulo mío, en el cual, digamos, visitamos la provincia de Entre Ríos, todas sus contradicciones en la década de 60. Mm. Entonces, también, si volvemos a Urquiza, es un libro que da pistas sobre estas, eh, sobre la crisis del Partido Federal y de la figura de Urquiza, bueno, luego de la batalla de Pavón. Mm.